Bien, muy bien. Siendo así, estimados participantes, les comento que ya tenemos la presencia del licenciado Ulises Alata Collado, al cual le damos la más cordial bienvenida y también a cada uno de ustedes a nombre de nuestra institución para abordar en esta oportunidad el curso de entrevista única en Cámara GESEL en casos de violencia sexual. Comentarles que nuestro ponente de esta tarde es licenciado en psicología clínica y también trainer internacional en hipnosis clínica y estamos muy contentos de contar con su presencia. Bienvenido, estimado licenciado. Queda usted con el uso de la palabra. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar entonces. A ver, permítanme. Eh, ok, mi nombre es Ulises. Si hay dificultades con el internet, me avisan para poder solucionarlo, porque estoy teniendo dificultades. Estas clases se están dando desde la ciudad de Cusco. Bueno, vamos a iniciar. Soy licenciado en psicología, con mención en psicología clínica por la Universidad San Martín de Porres. Tengo la especialización en psicoterapia cognitivo-conductual o conductual cognitivo. Soy entrenador en hipnosis ericksoniana, psicoterapeuta especializado en trauma, estrés traumático, especialización en psicoterapia bioenergética, en psicoterapia reichiana y psicoterapia con PNL. Mi tesis de licenciatura se realizó con un estudio eh, sobre negociación, ataque psicológico, ataque físico, daño físico, coerción sexual en estudiantes universitarios de la ciudad de Cusco. Porque es una tesis sobre violencia en parejas jóvenes universitarias. Esto fue en el 2004. Y el año pasado formé parte del grupo. Bueno, en mi caso hubo victimología, lo dictó un especialista en derecho, y la práctica de atención y abordaje de víctimas de delitos sexuales lo realicé yo en un diplomado virtual para el Instituto eh, Mexicano de Investigación Criminal y el Centro de Educación, Capacitación de Investigación CECIT y conjuntamente con el Ministerio de Salud de Guatemala. Esto fue para Tenango, Guatemala, un curso sobre todo el aspecto de lo que vamos a ver el día de hoy. A su vez he sido especialista, perdón, docente en dos cursos con 8 módulos en el año 2023 hasta el 2024. Esto en psicoterapia de pareja y familia y la especialización en psicología clínica y uno de los módulos de la especialización en estrategia de intervención en salud comunitaria, hablando sobre masculinidades. Bueno, esto es lo que vengo haciendo, formando hipnoterapeutas y las capacitaciones como docente capacitador en violencia familiar y de género, violencia intrafamiliar y de género, mujeres y niños víctimas de violencia de género, esto en Trujillo, en Piura y Iquitos, entre el año 2018 y 2019. Eh, hace unos meses hice un taller sobre sensibilización, prevención y acción frente al acoso y el hostigamiento sexual para el personal administrativo y trabajador de la Universidad Andina del Cusco. Estos son los cursos que, digamos, que he venido haciendo dentro del área de violencia, como Escuela Mujer, abordaje psicoterapéutico en mujeres, niños y adolescentes víctimas de violencia, el abordaje integral de la violencia familiar, según el Programa Nacional Aurora para INCAIP, evaluación e intervención psicológica en casos de violencia familiar, abuso sexual infantil, prevención, detección y tratamiento, técnicas y estrategias de intervención del trauma y el PPT en niños víctimas de violación sexual. Esto ha sido entre el año 2024 y 2025 con diferentes instituciones. Bueno.
algunos otros cursos que realicé para el Colegio de Psicólogos en el año 2018, sobre todo el tema de conflicto, violencia y todo ello. Entrevistas en periodísticas para Lima, Iquitos y Cusco. Eh, Actualmente tengo dos programas en Televet y Machu Picchu. Son dos espacios en Facebook, ¿ok? Y algunas publicaciones, sobre todo esto, sobre feminicidio, Mujeres ya no callan y un dolor que no cesa, para el diario Caribeña. Eso fue entre el año 2020, 2019 y 2018. Publicación año 2000 para la UNIFE, violencia intrafamiliar, un artículo que presenté como parte de una conferencia y como parte del libro Adultez, experiencia de vida. Bueno, los programas en los cuales tengo un espacio hasta el día de hoy, todos los días viernes, en la mañana y en la tarde, respectivamente. Bueno, vayamos al punto esencial. Entrevista única en cámara GSL en casos de violencia sexual. Voy a centrarme sobre violencia sexual en niños. De repente por ahí me van a decir, Ulises, nosotros podemos ver los que se dan en los adultos, ¿sí? Pero bueno, honestamente, más tengo la experiencia de trabajo en niños, pero también voy a hablar un poco más en el trabajo de violencia sexual en adultos y también adolescentes, ¿no? La entrevista única en cámara GSL es un método. Desde ya entendemos que es un método que crea un entorno menos amenazante, disminuye los efectos traumáticos de recordar un evento negativo. Bueno, en eso estoy un poco de acuerdo. Sin embargo, no los elimina por completo. Este enfoque busca asemejarse más a una situación informativa en entrevistas psicológicas. Busca proporcionar la información necesaria para garantizar el bienestar del menor y prevenir que su estabilidad psicológica se vea perjudicada por la memoria del trauma. Eh, el trauma que se origina frente a una situación de violencia sexual no solamente se va a dar en tus pensamientos o en tus emociones, sino sobre todo en tu cuerpo. Esa agresión sexual en tu cuerpo va a afectar todos los órganos y todos los sistemas integrales del cuerpo de la persona afectada, niño, adolescente o adulto. El trauma no solamente se da en el pensamiento como muchos creen, la afectación es mucho mayor de lo que uno se imagina. Blanes en su investigación sostiene que la entrevista individual en cámara GESEL es un instrumento técnico científico que contribuye a la protección del menor, previniendo su revictimización. Estoy en desacuerdo, promoviendo su bienestar psicológico, en cierto modo, fomentando su desarrollo personal. La verdad, no creo que sea completamente eso. Y resguardando su testimonio como evidencia. ¿Me escuchan? ¿Sí? Hola, hola, ¿me escuchan? A ver si Karina me escucha. Hola, 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 hola. ¿Me están escuchando? A ver, a ver, a ver, a ver. Si no me pueden escribir para saber si me... Sí, perfecto. Entonces, bueno, estoy entrando un poco en esta parte de que no es lo que yo realmente considero que no se revictimiza a la persona agredida, pues sí, 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 sí sucede que se revictimiza. Ay, perdón, me estoy saliendo, creo. Sí, me salí. Vamos a empezar de nuevo.
Ahora sí. Entonces, ¿te viene su revictimización? En eso estoy en desacuerdo. En realidad sí lo revictimiza, dependiendo del grado, dependiendo de las condiciones. La entrevista única en cámara GESEL debe ser realizada por peritos, psicólogos competentes en un ambiente adecuado. Este es un aspecto fundamental. Nosotros podemos aprender cómo se utiliza la cámara GESEL, el procedimiento, pero necesitamos ser validados, es decir, seguir todo un procedimiento por especialistas para llamarnos peritos. Primero tienes que ser psicólogo forense, dar eh, tu especialización en esto que llamamos la entrevista única en cámara GES. ¿De acuerdo? Y esta entrevista que realizas dentro de este ambiente adecuado, que son ambientes cerrados, debe ser con la participación del juez de la investigación preparatoria. No se hace solo, ¿de acuerdo? Sobre todo cuando hablamos de delitos sexuales. En otros casos de violencia familiar, también debe haber un juez de investigación preparatoria. El juez puede enviar a otra persona, pero es básicamente el juez quien debe estar presente. Los sujetos procesales y en una sola ocasión para evitar la revictimización. Los sujetos procesales son las dos personas, el agresor y la agredida. La entrevista única en cámara GESEL debe salvaguardar. Yo no sé si me están dando cuenta, se habla de salvaguardar a la víctima. Bueno, y prevenir la revictimización secundaria. Lo que hablamos es el estrés postraumático, el llamado trastorno de estrés postraumático, llamado TPT, porque sí va a haber consecuencias. La revictimización secundaria puede ocasionar un trastorno de estrés postraumático. Estamos hablando en el plano de la psicoterapia, ¿no? Entonces, luego a través de una atención urgente, nos referimos a la entrevista e integral, proporcionada por un equipo multidisciplinario. Ya lo estábamos viendo hace un instante. El perito, psicólogo forense, ¿eh? Y un juez, es decir, el Ministerio Público. Van a participar dentro de todas estas acciones procesales un médico, un enfermero, pero dentro de la Cámara GESEL hay un abogado, que en este caso es un juez, y hay un psicólogo, que en este caso es un perito forense, con el objetivo de proteger el interés superior del niño. Este es un aspecto jurídico, sí, dentro de la ley, eso no es una palabra, es un aspecto jurídico. Y esta declaración otorgada debe demostrar coherencia, credibilidad y veracidad. Para eso hay un esquema, hay un protocolo. Y muchas veces los colegas cometen el error de no seguir el procedimiento único de entrevista. Por ahí empiezan los problemas. El propósito de la prueba anticipada en delitos sexuales como la entrevista en cámara GESEL, entonces estamos entendiendo que la entrevista única en cámara GESEL es una prueba para establecer una acusación en delito sexual. Esta entrevista nos permite, protege a la persona, en este caso al niño, eh, y esta prueba anticipada puede ser modificada, dicen, antes de presentarse en el juicio oral, por lo que se resguarda la declaración en cámara GESEL para mantener sus efectos. O sea, una vez que se ha hecho la entrevista única en la cámara GESEL, el perito
tiene que guardar esta información para que no se modifique cuando se hace el juicio oral, lo cual muchas veces no ocurre. Recuerden que es una entrevista en la cual es grabada a través de una filmadora especial y cada palabra y cada coma que dice el niño o la niña, ¿sí? Víctima del delito sexual, luego es tipado completamente desde del minuto 1 hasta el minuto 60, es tipado completamente y eso es. El especialista perito forense debe saber aplicar este instrumento y debe mantener coherencia en la formulación de la pregunta, credibilidad y veracidad. Veraz, es decir, que lo que dice es realmente lo que ha ocurrido. En el 2016, eh, la guía para el procedimiento único de interrogatorio a víctimas ampara la ley 30364 con el objetivo de evitar la revictimización en casos de violencia sexual intrafamiliar y trata de personas. Esta ley es la que justamente sustenta el procedimiento único desde el año 2016. El Ministerio Público, en colaboración con el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, estableció, ¿sí? Estableció el procedimiento único de interrogatorio en cámara GESE. Este equipo multidisciplinario, considerando los enfoques de género, considerando el tema de los derechos humanos, la interculturalidad, la integridad, la interseccionalidad y generación, se refiere al tema de, de de los niveles, si son niños, adolescentes o adultos. Este procedimiento también se ajusta a los principios del Código Procesal Penal, es decir, aquellos que trabajan o aquellos que están dentro del Ministerio Público están basados dentro el programa de la aplicación de la entrevista única del protocolo está sustentado con los principios del Código Penal. ¿Y qué nos dice el Código Penal? Nos dice que debe ser sencillo. O sea, la entrevista debe tener oralidad, razonabilidad, igualdad, no puede discriminar, una diligencia debida, una intervención inmediata y oportuna, y esto, ¿no? La entrevista no solamente es un elemento separado del proceso investigatoria o la investigación preliminar, es un proceso que se da dentro de un conjunto de etapas. La primera es la etapa preliminar, incluye la denuncia, la evaluación médico-forense. Recuerden ustedes, cuando una persona es violentada sexualmente, lo primero, la denuncia, inmediatamente el médico forense hace el estudio, o sea, tiene que determinar. Para eso hace un estudio, obviamente ya, revisa las partes íntimas de la persona. Luego estamos hablando de la intervención de la Unidad de Protección y Atención a Víctimas y Testigos. Esta es la primera etapa preliminar, previamente, antes de hacer la entrevista única. Ulises, pero ¿se puede hacer en la primera, al instante nomás? No, hay hay etapas. Se están basando en el Código Procesal Penal. ¿Qué pasaría si haces la entrevista, aplicas el protocolo de entrevista antes de entrar la denuncia, antes de entrar? Imposible que hagas eso. Porque hay un procedimiento. Y eso estamos hablando dentro de lo que es el Ministerio Público. No pueden saltar etapas. Si las saltan, entonces es muy probable que el caso se caiga por mal procedimiento, aplicación de un mal procedimiento. En la segunda etapa corresponde el procedimiento de entrevista única, la aplicación y el protocolo de entrevista única en la Cámara Juez. Es en la segunda etapa, no en la primera. ¿De acuerdo?
En la tercera, que es la posterior a la entrevista, a la aplicación de la entrevista única en cámara, este abarca la evaluación psicológica. Ahí entran los psicólogos clínicos para la evaluación, para determinar si hay alteraciones, si hay posible daño emocional. Bueno, ahí también hay detalles que hay que ver, pues, porque, bueno, no se ve el tema del trauma. Y viene la intervención del Departamento de Víctimas y Testigos y la remisión a redes de apoyo y tratamiento para la víctima. Esto lo envían obviamente a un centro de salud, comunidad de salud, ¿cómo es? Centro, centro de salud comunitaria, donde hay psicólogos, hay médicos, ahí para poder llevar de repente una, un tratamiento. Bueno, 6 sesiones de tratamiento, pero bueno, algo y tal. En el 2019, el Poder Judicial crea un protocolo específico para la entrevista única a través de la comisión. Acá estamos hablando ya de una reelaboración o reactualización a través de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia para Personas Vulnerables y Justicia en tu Comunidad. Este es un protocolo que obviamente ha sido modificado. Este protocolo consensuado por los más altos tribunales del país. Participaron varias instancias. Está diseñado para proteger la privacidad, la imagen y la integridad de las niñas y niños y adolescentes involucrados en procesos judiciales. Esto no es completamente cierto. Simplemente la información se filtra. Vamos a hablar un poco sobre la violencia sexual infantil. La literatura establece que la violencia sexual infantil tiende a darse en circunstancias específicas, ¿sí? Que dificultan la búsqueda oportuna de pruebas físicas, corroboren la existencia del delito, es como escenario cerrado que perjudican la comprobación del relato del menor. Los asaltos o los delitos generalmente se dan a puerta cerrada, donde nadie lo puede ver, y tampoco las cámaras, pues. La inexistencia de testigos nunca ocurre cuando está presente el hermanito de la niña o los padres de la niña, siempre es el agresor y la agredida. Y el tiempo transcurrido entre el hecho delictivo y la presentación de la denuncia. Muchas veces ocurre eso. Los niños no hablan cuando ocurrió el hecho, sino hablan después. Ya muchas investigaciones comprueban de que generalmente no es un hecho in situ, sino es un hecho pasado. No obstante, existen algunas pruebas parciales capaces de otorgar indicios adecuados en favor, ¿sí? En este caso, en favor de la persona que ha sido, eh, ya, por ejemplo, en la toma de declaración, evaluación psicológica, exámenes médicos, pruebas biológicas, entre otros. Una de las principales pruebas para este tipo de delito es la toma de declaración que se recoge a través de ¿qué? De la entrevista única, el cual busca que la víctima brinde su declaración en una sola ocasión. Am, Hace unos meses asesoré una tesis de derecho, donde ellos hacían ver, bueno, la tesista hacía ver que los jueces, y no es que lo hacía ver, sino es una realidad, los jueces no entienden, muchos de ellos no saben, no saben interpretar la, el informe de del protocolo de entrevista única. Muchas veces por esa razón es que los juicios no terminan en acusaciones, perdón, no terminan en una adecuada, como diríamos, en una adecuada, eh, eh, que el delito haya sido comprobado y que le den una penalidad adecuada. Justamente esta investigación hablaba de que en realidad los fiscales, que son los que llevan el caso, los jueces no entienden lo que el psicólogo hace, el psicólogo forense hace. Hicimos varias entrevistas a especialistas en esta área. Ellos dijeron que en realidad no entendían
no sabían cómo interpretar los informes que daba el psicólogo forense. Tipologías sociológicas de las víctimas. Las primeras tipologías sociológicas de las víctimas es desde el 1948, ¿no? Bueno, estos son detalles nada más, ¿eh? Después servir como un dato importante. No nos maten, un dolor que no cesa, es un artículo en el cual tuve una pequeña entrevista, ¿no? Sobre el tema de que ya estaba en ese tiempo empezando, ¿no? El feminicidio. Hablemos sobre el abuso sexual infantil ahora. ¿Qué significa esto, el abuso sexual infantil? Es aquella situación en la que se presentan interacciones sexuales que generalmente presentan existencia de relaciones de poder entre agresor y víctima. Acaba el concepto de género, la relación de poder, ya sea por la fuerza, ya sea por la autoridad, ya sea porque al al ser más grande, más fuerte, eh, no permite que se movilice la persona. Estamos hablando del concepto de género, las cuales van a favorecer la presencia y la persistencia del abuso. Son factores que han encontrado los investigadores y sobre todo la Organización Mundial de la Salud. Los menores que son víctimas de violencia, violación sexual, experimentan abandono emocional y físico. Eh, por parte de sus padres, lo que resulta en una capacidad reducida para resistir y denunciar el hecho. Es interesante ver este aspecto. ¿Por qué razón? El agresor no ataca a cualquier persona. El agresor sexual sabe que ese niño o esa niña o ese adolescente no tiene el apoyo, no tiene, como decimos, eh, la protección. eh, Son padres ausentes, o son padres que no establecen una relación afectiva con los hijos. ¿Ok? Y más aún, si el agresor sexual es un familiar, muchas veces la familia protege al agresor sexual evitando hacer la denuncia. Recuerden que la denuncia no lo puede hacer el menor de edad, tiene que ser los padres, ambos padres, a menos que solo viva con un integrante de la familia. Es desarrollar patrones de agresión y luego van a desempeñar roles de víctima agresor de manera simultánea y no consciente. Es decir, niños y adolescentes y también adultos víctimas de la agresión sexual van a actuar inconscientemente, agrediendo. Se ponen en dos planos, como víctima cuando recuerdan la experiencia traumática de la violación o empiezan a agredir generalmente el sexo opuesto o a los compañeritos del colegio donde estudian. Son indicadores que nos permiten, por ejemplo, baja de peso, bajo rendimiento escolar, pérdida de sueño, irritabilidad constante y situaciones de agresión constante en el aula. Son indicadores, perdón, son indicadores secundarios, porque tampoco podemos decir que los niños que presentan estos comportamientos pues hayan recibido eh, una situación de violación sexual. ¿Ok? Pueden también ser de violencia familiar o puede ser también bullying. Tener mucho cuidado en ese sentido, no vayamos a, a decir que todos los niños que agreden a sus compañeros en el aula o que presentan estos cambios
pues han sufrido violación, ¿no? También pueden ser indicadores de conflictos entre los padres, violencia familiar de padre a madre, de madre a padre, puede ser también violencia entre hermanos o puede ser el caso más típico, el bullying en el colegio. Así que tener mucho cuidado con manejar esta información. El abuso sexual a menores es una actividad encaminada a proporcionar placer sexual, estimulación o gratificación sexual a un adulto. Utiliza para ella un niño, aprovechando su situación de superioridad. Volvemos al concepto de género, superioridad. Generalmente el abuso sexual infantil es propiciado por adultos mayores de 18 años. También ocurre por menores de 18 años, sí, pero aquí hay otro aspecto que la ley protege o la ley no sanciona. Consideramos que además que existe abuso sexual cuando se dan circunstancias de asimetría entre víctima y agresor. Seguimos en el concepto de género, lo que supone una diferencia de aproximadamente 5 años. Lo que plantea la teoría dice, si el niño tiene 5 años, aquel que tiene 10 años ya es considerado como, aquel que tiene 5 años mayor que el niño agredido sexualmente, ya se considera como un agresor sexual. ¿De acuerdo? Este es un criterio interesante que ayuda mucho también a poder sancionar como un hecho de violación o intento de violación, entendido como violencia sexual o entendido como un delito sexual. ¿Cuándo se da estos aspectos? Por asimetría de poder. Por ejemplo, el que viola puede ser un tío, el que viola puede ser un hermano mayor o puede ser un profesor, es asimetría de poder. Asimetría de conocimientos. Generalmente abusa utilizando los recursos, ¿no? Sabe que no está papá, sabe que papá está ausente, sabe que no hay nadie en la casa, sabe que tiene mayor conocimiento de la persona, es decir, sabe en qué momento atacar. El agresor sexual no es cualquier persona, tiene siempre una intencionalidad, prepara el escenario, no es de casualidad. Y la asimetría de gratificación, esa gratificación sexual, que obviamente que un adulto viole a un niño implica que hay un trastorno. ¿Qué tipo? Hay que determinarlo. Las formas de abusos sexuales a menores de edad, el incesto, ¿sí? La relación directa, padre, o perdón, padre-hijo o padre-hija, la violación, la vejación y la explotación sexual. En este aspecto de la explotación sexual es lo que últimamente está viendo con mayor frecuencia. En las comunidades donde hay la minería ilegal, la explotación sexual se ha ampliado mm, la presencia de niños menores de edad, niñas menores de edad, donde está habiendo ahorita la explotación también de la deforestación para la extracción del oro, ¿sí? En las zonas amazónicas está habiendo mucha prostitución, pero prostitución no de menores, perdón, de mayores de edad, sino generalmente mm, jóvenes menores de 18 años, y esto se ha incrementado bastante. Tanto así que los organismos del Estado han creado varias campañas sobre la trata de personas. Ahí estamos viendo muchos aspectos que hay que empezar a corregir dentro de nuestro conocimiento e intervención. ¿Cómo tú haces el tratamiento con jovencitas que han sido, como se dice, eh, las han captado en la calle, las han secuestrado y las han hecho trabajar? Bueno, si lo queremos llamar entre comillas trabajar, que no es un trabajo para ellas,
las han explotado sexualmente. Imagina lo grave que debe ser todo su esquema emocional, muy difícil el proceso de recuperación. Tardaría muchísimos años en que esa niña pueda restablecer su equilibrio emocional. Conductas antisociales y sexuales anormales del agresor sexual. Algunos de estos comportamientos por parte de los agresores pueden consistir en exhibir sus órganos sexuales, tocar, besar o manosear a los menores, conversar con ellos de forma obscena, ¿sí? Exhibir películas pornográficas o fotos. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Hacer fotos de los menores desnudos, inducirlos a realizar actividades sexuales o eróticas. Son algunas de las formas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? A ver, espéreme un instante. Se escucha, perfecto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? ¿Ninguna? Perfecto. Toda esta información la van a tener ustedes. Ya, toda esa información se la va a brindar y la van a tener ustedes, así que em, solamente que, como se dice, a eso lo tienen que conversar con Incaí. Estas son los comportamientos que van a presentar los agresores sexuales, ¿no? Esto es algo que generalmente va a ocurrir, ¿sí? Bien, seguimos. La violencia sexual en la Corte Interamericana. Para Castillo, en el año 2023, la violencia sexual corresponde a cualquier acto sexual. Acá estamos hablando ya de la violencia sexual no solamente para niños, sino también para adultos. Realizado sin el consentimiento de la persona, abarcando desde la invasión física hasta acciones sin contacto físico, como la exposición a material pornográfico. Según establece la Corte Interamericana en el caso de Castro, por ejemplo, y el Tribunal Constitucional describen la violencia sexual como un atentado grave contra la dignidad, integridad y libertad personal, subrayando su gravedad, especialmente contra menores debido a su vulnerabilidad, y esta se manifiesta a través de la fuerza, la coacción, el aprovechamiento, la incapacidad de la víctima para resistir, incluyendo la imposición de las relaciones sexuales no consentidas y prácticas sexuales degradantes. Estamos hablando que ya la Corte Interamericana tiene aquí una importancia muy grande sobre, sobre su actuación. Si ha habido casos de violaciones sexuales, por decir, en comunidades, la Corte Interamericana va a apoyar en el sentido de hacer la investigación conjuntamente con la, con la Fiscalía peruana, por llamarlo así, ¿no? Bien. Según el Poder Judicial en el 2021, ¿sí? Los crímenes de violencia sexual se categorizan en función de la protección de dos principales bienes jurídicos, la libertad sexual y la indemnidad sexual. En el contexto de la violación sexual definida en el artículo 170 del Código Penal y detalla también en los artículos 171, 172 y del 174 al 176 del Código Penal, el objetivo es salvaguardar la libertad sexual. Esto implica penalizar acciones que fuerzan a una persona a realizar actos sexuales o similares. El código establece
Estas acciones deben ser llevadas a cabo por medios específicos, que tienen la capacidad de subyugar la voluntad de la víctima, la cual debe ser mayor de 14 años. De acuerdo con el artículo plenario, la libertad sexual se define como el derecho legal de una persona, ujú, a tomar decisiones autónomas en su sexualidad. Por otro lado, el Código Penal, a través del artículo 173, castiga la violencia sexual en menores de 3, centrándose en la protección de la indemnidad sexual. ¿Recuerdan que en su momento hablábamos de ello? O sea, ese artículo en particular es la que se aplica en lo que los delitos sexuales, en la protección de la indemnidad sexual. Y según la llamada, el plenario, ¿sí? Del año 2012, la indemnidad sexual a víctimas menores de 14 años dice que busca asegurar un desarrollo sexual normal y saludable hasta que alcancen la madurez suficiente para decidir sobre su participación en actividades sexuales, ejerciendo así su derecho a la libertad sexual. ¿De acuerdo? Esto es muy, pero muy importante. ¿Ok? Entonces, según el acuerdo plenario y el Código Penal, los menores de 14 años no tienen libertad sexual. Si ocurre un delito, si ocurre una agresión, si son víctimas de violación, obviamente las personas mayores de 14 años, 15 años, pueden ser, por ejemplo, el violador puede ser un muchacho de 15 o 16, ya tiene penalidad. ¿Ok? Pero Ulises, vamos a hablar de todo el tema penal aquí, es que esto no se puede hablar solo de la Cámara GS. Todo esto es muy importante que sepamos para nosotros enfocarnos o estar enfocados, como decimos, en el aspecto del derecho. No puedes proceder solamente desde la visión psicológica, tienes que verlo desde la visión de ambos. Recuerde, el Ministerio Público está compuesto por tres grandes profesionales o tres grandes sectores. El sector legal, derecho, luego está el psicólogo forense, ¿sí? Y no menos importante, yo creo que inclusive la prueba probatoria es el tema del médico forense. No podemos, tenemos que conocer bien el tema para poder también hacer el uso de la cámara GS, conocer las leyes. El acuerdo plenario del 2011 establece que los delitos sexuales, ¿sí? Eh, es posible revisar la evidencia comprometedora sobre la exculpatoria, considerando la relación entre la agente y la víctima. Este enfoque cobra especial relevancia por la dinámica comúnmente presente en estos casos, donde existen vínculos de autoridad o subordinación. En una casación en el año 2018 se determinó que una única declaración de la víctima, ¿sí?, dirigida por un psicólogo en un entorno propicio, ¿sí? O sea, se refiere y sin interferencias a la cámara, pues en lugares donde se aplica, se componen los elementos, luego les voy a enseñar, es suficiente y altamente confiable para el proceso judicial. O sea, en el año 2018 se utilizó como una evidencia determinante la declaración de la víctima que fue filmada en esta entrevista única en cámara GESEL como un elemento probatorio de un delito. La pregunta ¿es suficiente evidencia para poder ser probatorio de un delito? Bueno, este procedimiento registra el testimonio de menores de edad. La finalidad es conocer la verdad de los hechos para evitar la revictimización.
Ya luego les diré a qué me refiero con hablar de revictimización. Revictimización tiene un sentido en la psicoterapia, es un tema de trabajo muy grande en realidad. La víctima, con la ayuda de esta prueba precompuesta, relata los hechos, objeto de la acusación, indicará las características físicas y el nombre de la persona que se cree responsable de los hechos de la acusación, de acuerdo con su edad cronológica, entorno social y cultural. Algunas dicen no conoce el nombre. Generalmente los delitos sexuales, en su mayoría, son propiciados por un conocido de la familia, se dice, ¿no? Ya, voy a hablarle qué cosa es hablamos de dos conceptos hace un instante, ¿no? La libertad sexual se entiende como el derecho a decidir libremente sobre la participación en actividades sexuales, incluyendo el derecho a rechazar cualquier acto sexual no deseado, ¿sí? Este principio rige por los delitos de violación de individuos mayores de 14 años. La libertad sexual, volvemos a decir, 14 años hasta los 14. Mm, ¿Es, sí? No. Después de los 14 años más uno, ya tiene la libertad sexual. ¿Y qué significará la indemnidad? Se refiere a la integridad física y psicológica necesaria para ejercer la sexualidad de manera libre. En casos de menores de 14 años, consentimiento se considera irrelevante, aplicándose en situaciones como las descritas en el artículo 173. Violación de menores de 14. Si el niño o la niña tiene menos de 14 años, no tiene la capacidad de consentir un tocamiento, ¿sí? Un manoseo o una violación. O, como diría, fue por consentimiento sexual. En cambio, una menor mayor de 14 más un día puede todavía hablar de que tiene el derecho a rechazar o no el acto sexual. Quiero que digan, o sea, pasado los 14 años, puede tener el derecho a rechazar cualquier acto sexual no deseado. En cambio, el menor de 14 no puede ni siquiera consentir, mucho menos rechazar. ¿Por qué? Porque no tiene el conocimiento. En ambos casos hay el aspecto de la violación. En el primer caso, porque no hay consentimiento. Y en el segundo caso, porque no puede consentir. Recuerden, nuestro Código Penal habla de mayores de 18 años. Y acá es donde ocurre generalmente los problemas, en el tema de la libertad sexual, donde se dice que los niños mayores de 14 pueden decidir si aceptar o no aceptar o consentir el acto sexual. Por eso es importante la evidencia del médico forense. Cuando hay un acto sexual no consentido, no deseado, las paredes de la zona sexual van a encontrar eh, indicios de haber sido forzado. Eso es evidente. Tenemos que tener mucho cuidado. O sea, tú no puedes acusar a alguien si no tienes pruebas. Y hay que acusar con base en la evidencia. Y en este caso, eh, yo siempre digo, o sea, la evidencia más importante no solo es lo que es el testimonio o la entrevista en la cámara GESEL, sino sobre todo el informe del médico forense. Él determina si el acto fue consentido o no consentido. Claro está que un menor de 14 o un mayor de 14 tampoco puede consentir, a menos que tenga una relación de... Esto es el aspecto que va sobre la cual tenemos que trabajar bastante. Y esto tiene que entender que está dentro del protocolo de, de aplicación de entrevista de la Cámara Única, perdón, de entrevista única de Cámara GESE. Bueno, acá está la historia de la Cámara GESE, no lo voy a hablar, solamente lo voy a pasar para que lo vean. Arnold Lucius Jesse, ¿sí? Pero sí le voy a hablar para que nos sirva un poquito, ¿no? Para que de repente haya alguno de ustedes que no tiene mucho conocimiento,
Dice, la cámara Gesell consta de dos áreas separadas por un cristal. Obviamente, en ese cristal, el que está dentro, que es el niño o adolescente, ¿sí? No ve lo que está detrás de ese cristal. Sin embargo, detrás de ese cristal hay un sistema de grabación de audio y video, junto con una zona de supervisión adicional, donde está la grabación, digamos, ¿no? Hay diversos usos para la cámara Gesell, como realizar entrevistas o declaraciones, pruebas preliminares para evaluaciones psicológicas, y por ejemplo, en España es diferente, ¿no? Hay salas amigables, dicen, que permiten observar a la agraviada, ¿sí? O agraviado, sin ser detectados mientras hacen declaraciones. Esto crea un entorno privado adecuado para la comunicación y el interrogatorio. Bueno, en nuestro medio, las cámaras GESEL no son tan privadas, que digamos, ¿eh? Sí, tienen toda la especificación de los espacios separados, pero implementar un espacio insonoro, pues es bien costoso, ¿sí? Es bien costoso. Ahora, estas salas son separadas y que son grabadas, va a hacer que la persona, la agraviada, ¿sí? Eh, pueda disminuir en ella, recuerda que hablamos esa palabrita, la posibilidad de una victimización secundaria. Lo hablaremos más adelante. De esta forma se logra que la víctima responda a preguntas importantes en un entorno apropiado. El entorno apropiado para su edad, sin la formalidad asociada a abogados, jueces y fiscales, al mismo tiempo que se respetan los principios de espontaneidad, contradicción y publicidad. Estamos hablando de los elementos que implica eh, cuando haces tú la aplicación del protocolo único de cámara. Al utilizar esta herramienta en la cámara GESEL, se impide que los menores se involucren en múltiples intervenciones, porque es única, ¿sí? Porque es una sola entrevista, no son varias entrevistas grabadas en una sola instancia que pueda ser presentadas luego en la cámara, perdón, en un juicio oral. Ulises, pero si fue aplicada, fue mal aplicada la entrevista única en la cámara GESEL, pues lamentablemente el caso se cae. ¿Y no pueden haber dos, tres, cuatro entrevistas? No pueden haber. Es una entrevista. Todo esto puede beneficiar al menor. Los profesionales a cargo de llevar a cabo la entrevista deben ser expertos en el campo, ajustándose al nivel de lenguaje de los menores. Se requiere mucha habilidad en realidad. Yo lo llamo pericia, pericia forense. O sea, tienes que no solamente haber estudiado el curso de entrevista única en cámara GS, sino haber llevado mm, cursos de especialización en entrevista con niños. Es muy importante saber entrevistar, porque tú puedes, al seguir el protocolo, puedes cometer un error. Y ha habido casos que los protocolos no fueron bien aplicados, sobre todo con niños. Nosotros, el especialista que hace la entrevista, ¿sí? Debe cumplir con la función de ayudar a preservar la privacidad y la integridad de la víctima, ¿sí? Al proporcionar ese espacio donde pueda sentirse cómoda o cómodo el niño y recibir atención personal especializado, consciente y adaptado a sus necesidades. Marco penal de la violación sexual. Bueno, esto ya eh, podemos hablar si quieren. Sí, respecto al marco penal específico de la violación sexual, se destaca en el artículo 170 del Código Penal, que penaliza la coacción a realizar actos sexuales mediante violencia, amenazas graves, y aprovechamiento de situaciones de coacción donde la víctima no puede dar consentimiento libremente. El artículo es el que penaliza. Esto incluye el acceso carnal por vía vaginal, anal o vocal o a la realización, ¿sí? de actos similares con la introducción de objetos o partes del cuerpo en dichas vías.
¿sí? Con, dice, penas de prisión de 14 a 20 años. Evidentemente, a nuestro parecer podría ser hasta pena perpetua. Mire, esta es la descripción que hace eh, el, el- la- la- el artículo del Código Penal, o sea, es muy específico en realidad. Aunque son muy ligeras o son tener esa suficiencia profesional y esa habilidad. Interpretación legal de la violación. La interpretación de las conductas típicas en caso de violación se centra en la obligación de realizar actos sexuales contra la voluntad de la persona, ya sea mediante el acceso carnal definido como la penetración total o parcial de órganos genitales o la introducción de objetos por vías sexuales, abarcando un amplio espectro de, de actos considerados violatorios de la libertad e integridad sexuales. O sea, ahora me están entendiendo porque es importante que sepan lo que piensa el derecho penal sobre el tema de la violación sexual. Es muy importante. O sea, tú no vas a hablar lo que no está fuera de lo que se estipula como, como un procedimiento. ¿Mm? Es muy importante. Pero solamente no hubo violación, Ulises. De acuerdo, pero hubo una penetración. No fue total, fue parcial. La introducción parcial también es considerada como violación, pero no hubo una penetración, o sea, no surgió, no se desgarró internamente. ¿Está entendiendo? Esto lo plantea el Código Penal, no lo digo yo, ni tú lo interpretas a tu manera. Ahí está, ahí están las cosas. Muy bien, hasta aquí alguna pregunta. Me gusta conversar con ustedes. Me gustaría que me dijeran algo más. ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? Sí, perfecto. Pueden escribir su pregunta si gustan, por favor. ¿Por qué siempre les pregunto si me escuchan? Porque a veces el sistema del internet como dice, se lajea y todo eso, ¿no? Y es incómodo para uno. Me ha pasado muchas veces. Por eso siempre pregunto, ¿no? Escuchan, no se escuchan. Hasta aquí he presentado el marco legal peruano. Hasta aquí he presentado todo el tema de delitos sexuales. Todo lo que está escrito allí es lo que la ley dice. No lo que yo lo interpreto a mi manera o lo que yo puedo entender, no, todo está así. Está por artículo como se establece, la indemnidad sexual, ¿sí? La libertad sexual, todo está claro. Nosotros tenemos que, se- eh, como se dice, someternos a lo que la ley dice. Pero, ¿por qué tengo que someterme? Es que son aspectos o lo que nos permite movernos dentro de lo que llamamos la ley. Y eso en delitos sexuales se tiene que tener muy en claro. ¿Ok? Siguiente. Seguimos entonces. Entrevista única en Cámara GESE. Esta perspectiva penal asume, ay, ¿qué pasó? Me fui para allá. Acá, listo. A la víctima como un sujeto pasivo que ve afectados sus bienes jurídicos. ¿Cuál será su bien jurídico? Uy, me estoy yendo otra vez. En ese sentido, la protección del Estado se enfoca en recopilar una serie de pruebas válidas, ¿sí? Y no sé, no puedo mover esto, no sé por qué. A ver, permítame un instante nuevamente. Uy, hola, hola, ¿me escuchan? Devuelvan porque parece que la máquina se me...
A ver, escucha. Sí, sí, hasta ahora sí. Bueno, permíteme un instante. La GEA y a veces. En caso de menores de edad, dice, violentados sexualmente, el bien jurídico protegido, eh, hacemos un espacio, ¿de acuerdo? Tengo un poco la dificultad con la máquina que me ha congelado. A ver, ahora sí creo. ¿Me escuchan? ¿No? Sí se escucha, doctor. Buenas noches. Muchas gracias. Eso pasa a veces con esta máquina, no sé por qué. Bien. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver si vamos a hacer un rol de preguntas hasta aquí, mientras la máquina se me recompone, por favor. Bueno, doctor. Buenas noches. Mi nombre es Daniel Seminario. Daniel, ¿cómo estás? Ahora estoy bien, gracias. Estoy escuchándolo atentamente. Sé que todavía no llega, está entrando el tema de la cámara Gesell y mi pregunta básicamente va es sobre el rol, ¿no? Del perito de parte, en este caso, si se permite su ingreso en el momento de la entrevista única, ¿no? Básicamente eso. Sé que todavía está entrando a eso, por eso es que no formulaba ninguna pregunta hasta el momento. Gracias, doctor. Perfecto, te agradezco mucho. Bien. Entonces, la víctima se convierte en la principal fuente de generación de elementos necesarios para que se pueda operar, pues este se va a concentrar en la recolección de pruebas que deben ser de utilidad. El testimonio de la víctima se constituye como una de las pruebas más importantes de la investigación, ¿de acuerdo? El delito de acceso carnal sexual se produce cuando el actor activo utiliza la fuerza o amenaza para obtener acceso vaginal, anal u oral
Gracias, estimados y estimadas participantes, por su atención.